En este video vamos a resolver un problema de una bomba centrífuga, cual se trata de una bomba centrífuga radial. Y el problema dice lo siguiente. Es una bomba centrífuga que bombea agua. Se diseña para que tenga una velocidad de 1450 revoluciones por minuto. Nos muestran el caudal de 160.000 litros por hora. Nos da la relación de los diámetros exterior e interior. El diámetro exterior del rodete, 300 milímetros, con un ancho de 20 milímetros, y además nos da el ángulo beta 2 de 45 grados. Nos dice que tiene rendimiento hidráulico 80%, volumétrico 90%, mecánico 85%, y el diseño se hizo para que la componente radial de la velocidad absoluta sea la misma a la entrada y en la salida. En la aspiración e impulsión se cuenta con tuberías que son iguales y los ejes de entrada y salida de la bomba se encuentran a la misma altura. Además, se cuenta con un manómetro en la entrada que nos indica una presión de 305 torr cuando la bomba se encuentra funcionando. Nos pide determinar eh, todos estos parámetros. Entonces vamos a empezar por el inciso A. Voy a empezar primero a sacar aquí, vamos a poner los datos que tenemos de este problema para tenerlos más a la mano. Entonces vamos a tener aquí los diámetros, la relación de diámetros. Vamos a tener también la velocidad, que es la velocidad de entrada, que vendría siendo n 1450 revoluciones por minuto. También tenemos el ángulo beta 2, que son 45 grados. Y los rendimientos nos da el ancho también. El ancho se expresa como B. Esto va a ser 20 milímetros. Nos da el diámetro exterior, que va a ser el diámetro 2. El diámetro 2 nos dice que son 300 milímetros. Y nos da los rendimientos, rendimiento volumétrico, hidráulico. Vamos a ponerle aquí rendimiento. El primero es hidráulico de 80%. Nos da el rendimiento también volumétrico del 90% y el rendimiento mecánico de 85%. Entonces, en el inciso A, el problema nos pide el ángulo de entrada en los álabes, la velocidad U1, U2, la velocidad C2 y la componente radiales absolutas en la entrada y la salida y los ángulos en la entrada. Para esto vamos a hacer uso de este formulario y voy a utilizar el triángulo de velocidades. Vamos a utilizar acá para pues tener una mejor idea de qué es lo que estamos haciendo. Estos son los triángulos. Bueno, ese sería el triángulo posible en la entrada. Ahorita vamos a definirlo. Y para poder hacer estos cálculos, pues ocupamos tener el gasto. Aquí me faltó indicar el gasto o caudal. Y Q es igual a 160.000 litros por hora, lo cual vamos a hacer una conversión. Litros por hora. Esto nosotros lo ocupamos en litros, en metros cúbicos por minuto. Vamos a poner aquí dos factores de conversión, en donde sabemos que un metro cúbico son 1000 litros. Y también que una hora tiene 60
minutos, pero lo vamos a pasar a segundos, 3600 segundos. Entonces aquí tendríamos 160.000 entre 1000 entre 3600. Esto nos da 0.0444 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal que vamos a estar utilizando. Muy bien, entonces vamos a definir aquí el triángulo de velocidades que vamos a utilizar. En este caso tenemos aquí una bomba centrífuga que es radial y en esa situación, aquí nos menciona, vamos a llevarnos esta notita, que es para las bombas centrífugas, la vamos a poner aquí. Nos dice que alfa 1 es igual a 90. Entonces, cuando alfa 1, este ángulo de entrada es igual a 90, nos dice que el triángulo en la entrada, esta C1U que tendríamos aquí, va a ser 0, y C1M, que es esta que está acá, va a ser igual a C1. Quiere decir entonces que el triángulo que vamos a tener en la entrada, como este ángulo es de 90 grados, esta velocidad, perdón, va a ser vertical. La voy a volver a dibujar. Va a ser así. Entonces, con esta condición, vemos que esta parte del triángulo no la vamos a tener y que esta que está aquí, bueno, lo voy a poner por acá, esta que está aquí, esta variable, pues va a ser igual también a Cm, como lo menciona aquí, y a C1. Entonces aquí tendríamos W1M, porque estamos hablando de la entrada. Esto va a ser igual a C1 y también va a ser igual a C1M. Todas estas van a ser iguales debido a la condición de esta bomba. Ahí está. Entonces, esta que viene siendo W1U, pues en este caso va a ser igual también a lo que es U1. Van a tener la misma magnitud. Y este va a ser W1 en la entrada. Ahí está. Entonces, este ya no lo ocupamos y nos queda así el triángulo que tenemos en esta bomba, para esta bomba. Entonces, nosotros ocupamos saber cuál es el caudal que vamos a tener en el rodete. Eso depende de la eficiencia y vamos a buscarlo aquí en las fórmulas, que está rendimiento volumétrico. Entonces tenemos esta fórmula en la que nosotros queremos el caudal que bombea el rodete, que va a ser este término. Entonces este término lo vamos a pasar hacia acá y el rendimiento volumétrico hacia acá. Entonces vamos a poder calcular. Bueno, este término lo vamos a dejar pendiente porque lo vamos a ocupar más adelante. Vamos a enfocarnos a calcular mejor las velocidades. En este caso vamos a calcular primero C1. C1, en función de la información que nosotros tenemos, vamos a ver el formulario.
Aquí tenemos una fórmula para calcular C1, pero nosotros no tenemos 1. Y aquí tenemos una fórmula para calcular Cm, que es la que vamos a utilizar en este caso, debido a que vamos a tener la misma velocidad en la entrada que en la salida. Aparte tenemos que C1m, vamos a ponerle aquí, C1m, pues es igual a C1 en este caso. Entonces tenemos que es el gasto entre el área, que en este caso sería el área formada por el diámetro, el espesor del rodete, y tenemos que tomar en cuenta la eficiencia volumétrica. Entonces también, como aquí el problema nos menciona, además aquí las velocidades van a ser las mismas, por lo tanto aquí vamos a tener también que esta que estamos calculando va a ser C2m. Entonces sustituimos los datos que tenemos y aquí tenemos nosotros que el gasto es este. Ahí, es acá. El diámetro, que en este caso utilizaríamos el diámetro 2 porque las velocidades pues, van a ser las mismas. Entonces podemos utilizar el diámetro 2 porque es donde nosotros tenemos también el ancho del rodete. Entonces el diámetro son 300 milímetros. Hay que ponerlo en metros, que sería por 10 a la 3, a la menos 3. Menos 3 metros. B, que son 20 milímetros. También 20 por 10 a la menos 3 metros. Y la eficiencia volumétrica, que es 0.9. Y calculamos 0.4444 entre pi por 300 por 10 a la menos 3 por 20 por 10 a la menos 3 por 0.9. Esto nos arroja una velocidad de 2.61 metros por segundo. Entonces aquí ya hemos calculado esta velocidad. No, perdón, las componentes de la velocidad absoluta. Que la velocidad absoluta recordemos que es c. Ahora nos pide encontrar también U1 y U2. Acá en base a las fórmulas tenemos que U es igual a esto que está aquí. Entonces si nosotros queremos U1, pues adaptamos la fórmula. U1, en este caso no tenemos, vamos a utilizar la segunda parte, que es 2pi, en este caso radio 1 por n. En el caso de calcular U2, tendríamos aquí el radio 2. Y solamente vamos a sustituir. Voy a empezar por esta que está aquí. Y tenemos entonces que el radio 2, tenemos el diámetro, sería 150 milímetros, que sería 0.15 metros. Y las revoluciones n 1450. Aquí ponemos 1450 revoluciones por minuto y calculamos 2pi por 0.15 por 1450 entre 60. Esto nos da una velocidad en la salida de 22.77 metros por segundo. De la misma forma podemos calcular nosotros U1, ya que tenemos la relación
esta relación que está aquí. Podemos calcular el diámetro 1, que el diámetro 1 sería el diámetro 2 entre 2. Entonces, sustituyendo aquí, tendríamos que el diámetro 1 va a ser igual a los 300 milímetros sobre 2, que serían 150 milímetros. Entonces, nosotros ocupamos el radio, que sería 75 milímetros, expresados en metros, .075. Y es lo que vamos a sustituir aquí. .075 metros. Y Rn, perdón, es el mismo valor. Calculamos 2pi por .075 por 1450 entre 60. Aquí obtenemos un valor de 11.38 metros por segundo. Entonces aquí ya calculamos las velocidades U1 y U2. Con esta información podríamos calcular los ángulos que tenemos en la salida. Y para eso vamos a dibujar, o los ángulos que tenemos en la entrada también. Creo que podemos calcular beta 1, ya que alfa 1 tiene un valor ya establecido. Vamos a ponerle que W. Entonces, beta 1 sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos E1 y U1. Entonces, aquí le vamos a poner que la tangente de beta, o vamos a poner beta directamente. Ya dijimos que sale del triángulo. Aquí beta 1, la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Eso significa que beta 1 sería la tangente inversa. Va a ser igual a la tangente inversa de C1 sobre U1. Entonces aquí vamos a poner C1 y acá ponemos U1. Y sustituimos C1 2.61 metros por segundo y 1 es 11.38 metros por segundo. Entonces sería tangente y esto nos da un ángulo de 12 grados. Aquí vamos a poner 12.91 grados. Encontramos beta 1. Vamos a formar el triángulo que tenemos a la salida, que no es igual a este. En la salida si tenemos un ángulo alfa, quiere decir que se va a parecer a este y vamos a tener estos también. Y los voy a traer. Entonces aquí vamos a poner ahora los triángulos en la salida. Como es la salida, aquí vamos a tener C2, W2, beta 2, U2, alfa 2. Y aquí tendríamos pues igual C2, C2M, C2U, W1, 2M, W2U, W2. Entonces, lo que ya conocemos es este valor. Este que está aquí, C2M, ya es conocido. Lo voy a marcar de color verde para recordar que ya lo conozco. También conocemos U2, que es este. El problema nos da beta 2, quiere decir que este es conocido. Y no conocemos, es todo lo que tenemos hasta ahorita. Entonces ocupamos conocer alfa 2
ocupamos conocer C2U, C2M y para C2U, que sería este, si nosotros observamos aquí nuestro triángulo, tenemos que C2U va a ser igual a U2 menos este pedacito. Me lo voy a traer para acá. Va a ser, bueno, no puedo traslaparlo porque no se ve igual, pero este vector C2U más WU nos da U2. Entonces, este C2U más este WU, pues vendría siendo U2. Si yo conozco C2M, C2M es el mismo valor que W2M. Voy a poner de verde también, son iguales. Nosotros conocemos el ángulo que está aquí, que es beta 2. Quiere decir que con este ángulo y este valor puedo conocer lo que es W2U. Pues vamos a establecer aquí la ecuación. Lo que yo busco es C2U. Y en base a mi triángulo podemos observar que es U2 menos este que está acá, W2U. U2 es conocido, W2 no. W2U no es conocido. Conocemos este lado, conocemos el ángulo de aquí. Entonces, otra vez, si yo pongo la tangente de beta 2, que aquí tengo este ángulo, es este que está aquí, vamos a poner la ecuación, tangente de beta 2. Va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso el cateto opuesto es este. No me deja escribirlo, vamos a ponerlo W2M y el cateto adyacente es W2U. Entonces, como nosotros buscamos W2U, podemos despejar que va a ser igual a esto entre tangente de beta 2. Aquí vamos a ponerle tangente de beta 2. Y lo sustituimos. Entonces, C2M, que dijimos que estos dos son iguales, y C2M es 2.61. Beta 2 es 45 grados. Entonces, tenemos 2.61 entre tangente de 45. Y esto nos da como resultado 2.61 metros por segundo. Vamos a sustituir ahora acá arriba y U2 es 22.77 metros por segundo y le vamos a restar 2.61 metros por segundo. Entonces tendríamos 22.77 y esto nos da como resultado 20.16. Aquí hemos encontrado C2U. Con esto podemos encontrar el valor de C2. ¿Por qué? C2U y C2M son las componentes de nuestra velocidad absoluta de salida, que es C2. Entonces, tengo C1, C1M, C1U, pues no lo vamos a tener aquí, es 0. Ya tenemos esa velocidad, tenemos 1, que son las que nos pide. Aquí no nos pide las relativas son W. Entonces nos falta tener C2. C2
pues como es vectorial, vamos a tener aquí que C2 va a ser igual y vamos a sacar la magnitud del vector en función de nuestras componentes, que sería al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Una componente es C2U al cuadrado y la otra es C2M, también elevada al cuadrado. Y vamos a sustituir. C2U es 20.16 y C2M, calculamos acá arriba, 2.61. 20.16 más 2.61 raíz cuadrada. Esto nos da una velocidad de C2 de 20.32. 20.32 metros por segundo. Y lo último que nos falta encontrar es alfa 2 en este caso. Entonces alfa 2 es el ángulo que tenemos aquí. Tenemos C2U, C2M, pues básicamente podemos calcularlo de la misma manera, pero con diferentes variables. Aquí vamos a tener que la tangente de alfa 2 va a ser igual al cateto opuesto, que es C2M, entre el cateto adyacente, que es C2U. Entonces voy a quitar de una vez la tangente y voy a poner aquí que es alfa, y aquí tendríamos la tangente inversa de esto. Entonces vamos a sustituir. Vamos a tener aquí la tangente inversa de C2M, está acá arriba, 2.61 entre C2U, que es 20.16. Tendríamos entonces 2.61 entre 20.16. Esto nos da un ángulo de 7.37 grados. Este ángulo es el ángulo que debe tener el álave en la salida para que tenga el funcionamiento que nos plantea el problema. Entonces aquí ya terminamos el inciso A, ángulos de entrada en los álabes, que era alfa 1, beta 1, 1, U2, calculamos C2, componente radial de la velocidad absoluta en la entrada y la salida, ángulo de los álabes en la entrada de la corona directriz. Entonces creo que ya tenemos todo el inciso A. Vamos ahora a determinar lo que nos pide el inciso B. En el inciso B nos pide la altura de Euler y la altura útil. La altura de Euler estaríamos utilizando esta ecuación, la ecuación de Euler, en la primera forma. Entonces, esta sería básicamente sustituir porque tenemos todas estas variables. U2, que es 20.16 metros por segundo. C2U, que es también 20.16 metros por segundo. U1, 11.38. Y C1U. C1U es 0. Entonces, este es 0. Y abajo ponemos la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y calculamos. 20.16 por 20.16 entre 9.81. Esto nos da una altura de 41.42 metros.
Vamos a corroborar. U2, C2U son iguales. U2, perdón, es... aquí me equivoqué. U2 es 22.77. Aquí me equivoqué. U2 es 22.77. U2. C2U es 20.16. Este va a cambiar un poquito. 22.77 por 20.16 entre 9.81. Aquí es 46.79 metros. Ahí está. Entonces, esta sería la altura teórica, la altura y la altura útil. Vamos a calcularla a partir de otra ecuación que vamos a buscar por aquí. Altura, aquí tenemos una, pero no tenemos las pérdidas internas, pero sí tenemos la eficiencia, por lo tanto vamos a utilizar esta otra ecuación. Entonces, buscamos nosotros H, vamos a despejar aquí, H va a ser igual a la eficiencia o el rendimiento hidráulico por HU. Entonces, el rendimiento hidráulico tenemos que es 0.8 por HU, que es 46.79 metros. Pues tendríamos 0.8, nos da 37.43 metros. Y aquí termina el inciso B. Vamos con el inciso C. Nos pide la potencia interna de la bomba. Para la potencia interna, aquí sí vamos a ocupar el gasto del rodete. Entonces vamos a buscar por aquí potencia interna. Esta no la podemos utilizar. Potencia interna, tenemos rendimiento interno, ¿no? ¿Cuál podemos utilizar? Aquí está. Esta. ¿Por qué esa? Porque de las ecuaciones que tenemos es la que nos da una expresión con datos que sí tenemos o que ya hemos calculado. Entonces aquí vamos a calcular. Esto va a ser igual al gasto, que es el gasto que nos da la bomba, es este. Esto va a ser Q por la densidad, que en este caso dijimos que lo que se está bombeando es agua, que van a ser 1000 kilogramos por metro cúbico. Vamos a ponerle kilogramos por metro cúbico. Tenemos aquí la gravedad, que ya la puse acá. Y tenemos H. H es esta, 37.43 metros. Y las eficiencias. Aquí tenemos volumétrica e hidráulica. Volumétrica e hidráulica, 0.8 y 0.9. Y calculamos. Aquí vamos a tener 22.643.27 watts. O expresado en kilowatts, tendríamos que la potencia interna es igual a 22.64 kilowatts. También nos pide nada más la potencia interna. El siguiente es la potencia de accionamiento, que también tenemos una fórmula para eso, que es esta. Para esto ocupamos la eficiencia total. También la podemos calcular con esta que está aquí.
esta o esta nos va a dar el mismo resultado. Vamos a utilizar esta porque es más corta. Entonces aquí queremos la potencia de accionamiento, vamos a despejarla y nos dice que la potencia de accionamiento va a ser igual a la división de la potencia interna entre el rendimiento mecánico. Y vamos a sustituir. La potencia interna es la que calculamos acá, 22.64 kilowatts, entre el rendimiento mecánico, que es 0.85. Y aquí vamos a tener que la potencia de accionamiento es igual a 26.63 kilowatts. Ahora nos pide la altura de presión y dinámica del rodete, así como el grado de reacción. Para esto también tenemos fórmulas. ¿Dónde están? Aquí está. Altura dinámica del rodete. En el caso de bombas es esta. La altura dinámica. Entonces aquí vamos a sustituir la información que nos está pidiendo, los datos que nos pide. Donde ocupo C1, que es lo que calculamos por acá, 2.61. Ocupamos C2, 20.32. Y 2 veces la gravedad. Entonces aquí vamos a tener 2.61 al cuadrado menos 20.32 al cuadrado entre 2 por 9.81. Aquí vamos a tener entonces una altura de 20.69 metros. También nos pide la altura de presión. Vamos a ver qué fórmula usamos. Ok, esta fórmula no la puse, vamos a agregarla. Aquí vamos a tener altura de presión del rodete. Esta altura de presión la vamos a denotar como HP y la vamos a calcular como HU menos HD. Entonces, HU es la que calculamos acá, 46.79 metros, menos HD, que es 20.69 metros, 46.79, y esto nos da como resultado 26.09 metros, la altura de presión. También nos pide el grado de reacción, esa sí está aquí. Y vamos a dividir estas alturas que acabamos de calcular. La altura de presión, que es 26.09, y HU, que es la altura útil. Bueno, más bien sería la altura de Euler, 46.79. 26.09 entre 46.79. Y aquí nos dan, bueno, esto se multiplica por 100 para tenerlo en porcentaje. Entonces, tendríamos 55.75%. Esto nos indica cómo es que trabaja el rodete en esta bomba. Y finalmente nos pide que determinemos la presión absoluta del agua en la salida de la bomba.
Entonces aquí nosotros tenemos una presión en la entrada, esta, que era de 305 torr, eso es en la entrada, eso vendría siendo PE. Entonces aquí vamos a poner presión en la entrada es igual a 305 torr. Esto lo tenemos que convertir a pascales, que equivaldría a 40.663.3 newton por metro cuadrado o pascales. Es newton sobre metro cuadrado. Muy bien. Entonces aquí vamos a aplicar la ecuación de la altura útil para poder obtener la presión que tenemos en la salida. Entonces el problema nos menciona que las velocidades absolutas en la entrada y la salida son iguales y también aquí se dice que las tuberías se encuentran a la misma altura. Entonces eso hace que este término se vuelva cero y como las velocidades en la entrada y la salida son iguales, esto se vuelve cero. De tal forma que de aquí nosotros podemos despejar la presión que vamos a tener en la salida, que va a ser igual a H por densidad por gravedad. Aquí va a ser esto nada más la presión que tenemos en la entrada. Entonces la presión en la entrada son 40.663.3. Lo voy a copiar. La H es la H que calculamos, ahora sí es la altura útil, que son 37.43 metros, que multiplica la densidad, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad 9.81. Y calculamos, vamos a tener aquí 37.47 por 1000, o más bien por 9.810, más 40.663.3. Esto nos da una presión en la salida de 408.244 newton por metro cuadrado. Y aquí termina el problema, es lo último que nos solicitaba.